Buenos días, soy Marix Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Uniacademia, con el patrocinio de Ledger, tenemos el gusto de presentar a la doctora Jane Manso-Lache, quien disertará el tema La tutela del viajero en situaciones de emergencia. La doctora Jane Manso-Lache es abogada especializada en Derecho Civil y Derecho de Familia, profesora de pregrado y posgrado de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en Cuba, miembro de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal, doctoranda en la Universidad de Camerino, Italia, en régimen de cotutela internacional con la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia en España, miembro de la Comisión Redactora de las Bases para la Reforma a la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico en Cuba. Miembro de la Red Iberoamericana de Investigadores en Derecho, Familia, Migraciones Internacionales y Solución de Conflictos, Red Famisol. Miembro de la Red Internacional Red Compara. Asistente académico de las materias de Derecho Procesal Civil y Derecho Privado en la Universidad de Camerino, Italia. Miembro del proyecto ECIPIE, Universidad de Camerino en Italia. Colaboradora de Tour 2000 América Latina, becaria de Jóvenes Investigadores 2016, Valencia, España. Autora de varias publicaciones en Cuba, Chile, Colombia, España e Italia. Coordinadora del libro Los retos del debido proceso ante los nuevos paradigmas del derecho procesal, dirigido por Juan Mendoza Díaz, La Habana, Cuba, 2019. Coautora del libro Herramientas del proceso civil, principios, tutela judicial, excepciones y pruebas. Ex jueza de la sección de Derecho de Familia del Tribunal Municipal Popular Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta iniciativa Insertar en Derecho. Agradecida con Uniacademia por la invitación a participar en este ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, en donde hemos tenido la posibilidad de compartir con diversos colegas y profesionales del mundo para abordar temas medulares, entre los cuales se inscribe el argumento que proponemos para el encuentro de hoy: la tutela del viajero en situaciones de emergencia. Este es un tema que hoy se encuentra en boga justamente por las consecuencias del desarrollo de la pandemia a nivel global, que ha conllevado a los estados a la adopción de medidas restrictivas de la libertad de circulación o de la libertad de movimiento de los ciudadanos a nivel nacional y por el mundo, que se han traducido en zonas de confinamiento, en cierres de fronteras, y que todo ello ha provocado o ha repercutido de manera desfavorable y muy negativa en el sector de los viajes en sentido general, y dentro de en el sector de los viajes combinados, ya sean de aquellos viajes que se realizan por motivos turísticos como de aquellos viajes que se realizan por motivos profesionales o de estudio, a los cuales haremos también referencia en el día de hoy. Sin embargo, un tema tan general como este requiere de a priori determinadas matizaciones para delimitar cuál es el contexto en el cual se va a desarrollar esta breve intervención. En primer lugar, hemos decidido hablar de viajero y no de turista exclusivamente, o de viajero y no de pasajero exclusivamente. ¿Por qué? Porque consideramos que la categoría viajero es una categoría más general que abraza o en su interior pudiera acoger aquel viajero que reúna la condición de pasajero, es decir, que a lo interno de un contrato de viaje combinado también contrate el transporte, o del viajero que realiza un viaje turístico, o sea, un viaje con fines de ocio, pero también aquel viajero profesional que realiza un viaje con fines asociados a su actividad profesional, pero utilizando los canales de reserva y adquisición de los servicios similares a aquellos que utilizan los consumidores habitualmente. La segunda matización es que estamos hablando de viajero de cara a una modalidad contractual concreta o específica, que son los contratos de viajes combinados.
no desconocemos la relevancia cada vez mayor o la importancia cada vez mayor que tienen los servicios de viajes vinculados. O sea, pensemos que entramos al sitio web de una compañía aérea que nos remite a la web de otros prestadores de servicio para hacer las reservaciones del hospedaje o de una habitación de un hotel o el alquiler de una máquina o de un coche. En definitiva, estos servicios vinculados tienen una gran importancia hoy también en el sector de los viajes o en el sector de los servicios turísticos, pero también presentan matices y un marco regulador un poco diferente al de los contratos de viajes combinados. Y por ello abordar ambas modalidades contractuales, así como comprender también los servicios de viajes individuales o específicos en el marco de esta intervención sería un proyecto demasiado abarcador. Por eso hemos preferido centrarnos en aquellos contratos de viajes combinados, por la importancia también que tradicionalmente han tenido dentro del sector. Y es que cuando hablamos de viajes combinados estamos hablando de la combinación de al menos 2 servicios a los efectos de las mismas vacaciones o a los efectos del mismo viaje que se pretende realizar. En cuanto a la delimitación geográfica, también se impone una demarcación o una acotación, porque cuando pensamos en el sector de los viajes y dentro de en el sector de los viajes combinados, enseguida nos viene en mente el elemento de la internacionalización. Y es así, sin desconocer la importancia o la relevancia que pueden tener los desplazamientos nacionales o los viajes nacionales. Sin embargo, este es un sector, y ojo que estamos hablando del sector de los contratos de viajes y de los contratos de viajes combinados, no así de otros servicios conexos o que guardan una estrecha relación con este contrato, como pudiera ser el sector de transporte aéreo, de ferrovía, marítimo, pero sobre todo el aéreo, que han gozado de una reglamentación internacional multilateral mucho más amplia. Si no, estamos hablando dentro del sector de los viajes que evidentemente frente a los cuales nos encontramos con una carencia a nivel internacional de una reglamentación adecuada de este sector, teniendo en cuenta también la complejidad de este tipo de contratación, la cantidad de sujetos que se ven implicados en las cadenas de contratos que supone la confección de los conocidos paquetes turísticos, pero que en realidad la denominación correcta sería un viaje combinado. O sea, para la confección del viaje combinado, el organizador puede en algunas ocasiones prestar directamente los servicios, pero puede contratar los servicios de terceros. Pero si además contrata o tiene una agencia intermediaria o un minorista para la venta de estos viajes combinados, pues entonces también ahí hay una relación contractual. Entonces estamos hablando de una existencia, de una concatenación o un conjunto de relaciones contractuales que muchas veces conllevan a la intervención o participación de elementos de internacionalización de estas relaciones contractuales, porque pensemos que a lo mejor el operador tiene su sede en Europa, pero los viajes que vende los vende con destino en América y los prestadores de servicios están en América. Entonces ya ahí tenemos un elemento de internacionalización. Sin embargo, como ya habíamos anunciado, este es un sector en el cual no existe una adecuada reglamentación internacional frente a la necesaria tutela que debemos garantizar a los viajeros dentro del sector, pero también a la necesaria seguridad jurídica que debemos garantizar a los propios operadores del sector en el marco de la contratación. De manera que cuando surge un conflicto, ¿a dónde tenemos que mirar? Pues en primer lugar a la existencia de un convenio bilateral o un acuerdo bilateral entre los estados implicados. Y en su defecto, entonces acudir a los sistemas de derecho privado autónomo de cada uno de los ordenamientos jurídicos nacionales. Ello no quiere decir que nuestra exposición no vaya a abordar un enfoque internacional. No, nuestra exposición va a partir de un enfoque internacional. Vamos a ver con qué instrumentos contamos, cuáles son el arsenal de herramientas con el que contamos hoy para garantizar una tutela adecuada a los viajeros dentro de este sector. Luego daremos una mirada a América Latina, al ámbito regional latinoamericano y por último al ámbito regional europeo, en el cual por un lado me encuentro desarrollando la investigación sobre este tema, por otro me encuentro en este momento residiendo, de manera que he vivido toda esta situación que ha generado la pandemia también como viajero. Y por último y no menos importante, creo que es un elemento clave, es que me he podido nutrir de las experiencias prácticas o de lo que ha acontecido o
o en parte de lo que ha acontecido dentro de este sector a partir de la preciosa colaboración que me ha brindado un tour operador italiano, Tour 2000 América Latina, que justamente ofrece viajes con destino en todo Centroamérica y Sudamérica, y consecuentemente es un ejemplo clave del factor de internacionalización que podemos encontrar en los viajes combinados, que hoy nos ocupa, porque pueden haber viajes combinados también con un alcance nacional, pero en el día de hoy trataremos de enfocarlo siempre en una perspectiva internacional. Bueno, en primer lugar se impone una delimitación de rigor, y es la distinción entre contrato de transporte y contrato de viaje. ¿Son lo mismo? Pues no, si bien el contrato de viaje tuvo sus orígenes en el contrato de transporte y fundamentalmente en los contratos de crucero, donde originariamente la prestación principal era el transporte, a la cual se sumaban o comenzaron a sumarse otras prestaciones que inicialmente tenían un carácter accesorio, como era la prestación de alojamiento o determinadas actividades recreativas. En la medida en que las prestaciones accesorias comenzaron a ganar en importancia o en relevancia y a ocupar un papel o un lugar similar a aquella al lado de la prestación de transporte o a la parte de la prestación de transporte, entonces emerge un nuevo tipo contractual, que es el contrato de viaje, donde tradicionalmente se ha visto caracterizado por la participación de un sujeto profesional especializado, que es el que organiza el viaje y es el que organiza o coordina los diferentes servicios. Este es un contrato o una modalidad contractual que puede tener un carácter típico o un carácter atípico en dependencia del ordenamiento jurídico en concreto del cual estaríamos hablando, y si prevé reglas específicas para esta modalidad contractual, o si en su defecto acude a la combinación de las diferentes reglas que están previstas para las diversas modalidades contractuales que se pudieran acomodar a la naturaleza jurídica de este contrato. Como habíamos anunciado, abordaremos un perfil desde la perspectiva del derecho internacional o desde la perspectiva internacional en sentido general, sea desde la perspectiva o desde el ángulo de las disposiciones internacionales, como de la participación o el rol que han desempeñado las organizaciones o algunas organizaciones internacionales en esta materia. Luego descenderemos entonces a dar una mirada en lo que son los ámbitos regionales, y por último haremos referencia a dos casos concretos de dos países europeos como son España e Italia, que se han visto fuertemente afectados por esta crisis también, pero que son dos referentes dentro del sector del turismo, o en los cuales el turismo juega un papel fundamental a lo interno de su economía, pero también abre sus puertas, como la propia naturaleza del turismo le impone, a un turismo internacional. Entonces, siendo receptores y siendo emisores importantes de turismo, pues sería importante abordar cómo los estados italianos y español han hecho frente a esta situación y cuáles son las disposiciones que han trascendido en el ámbito de la tutela de los derechos de los viajeros. Pero antes de entrar en lo que es esta materia, concretamente, nos gustaría poder reflejar con algunos datos obtenidos de la Organización Mundial del Turismo cuál ha sido el impacto del turismo dentro de este sector, y mirarlo desde tres ángulos. Primero, antes de la pandemia, tomando como referente el año 2019, que serían las estadísticas o las cifras más cercanas. Luego, ¿qué aconteció en el año 2020, efectivamente, con la llegada de la COVID-19? Y en el intermedio, evaluar que la Organización Mundial del Turismo había hecho un estudio donde evaluaba un paulatino crecimiento del turismo internacional desde el año 95 hasta el año 2020, y tenía unas previsiones de crecimiento del turismo que tenían un pico bastante alto en el 2020, y que luego veremos cómo es previsible dentro de este contexto, que las consecuencias no han sido aquellas que se esperaban, o las cifras no han llegado a las estadísticas que se esperaban en el año 99, donde obviamente la Organización Mundial del Turismo no podía prever el desarrollo de una pandemia, no lo podía prever nadie, nos ha pillado desprevenidos a todos de alguna manera. Entonces, ¿cuáles eran las cifras o qué nos dicen las cifras en el año 2019? Bueno, nos dicen apuntan a una llegada de 1.5 mil millones de turistas internacionales, con millones de empleos garantizados, dentro de los cuales el 54% eran mujeres y un porcentaje elevadísimo de jóvenes, donde la Organización Mundial del Turismo en este plan anual de evaluación o en estas estadísticas ha reflejado que
es el tercer sector más importante en exportación y que había reportado 1.7 billones de dólares y que además es un sector clave tanto en las economías emergentes como en las economías desarrolladas. ¿Cuáles eran las previsiones para el año 2020 que se hicieron en el año 1999? Bueno, se preveía un crecimiento de 668 millones de turistas internacionales para el año 2020. Y si miramos en la tabla que tenemos en la parte inferior, podemos ver que para Europa estaba previsto la llegada de 717, en el caso de Asia 397, para las Américas, que nos interesa, 282 millones, para África 77, Medio Oriente 69 y Asia Meridional 19. Pero efectivamente, ¿en qué quedaron estas previsiones? Pues en todo lo contrario. Vemos que hasta el cierre de enero a octubre, o sea, hasta el cierre de octubre del año 2020, en las Américas un menos 68%, en Europa un menos 68%, en África un menos 69%, en Medio Oriente un menos 73% y en Asia y el Pacífico un menos 82%. Evidentemente, surgiendo la pandemia desde la China, pues bueno, las repercusiones también fueron mayores. Ahora, ¿qué significa todo esto? Que hemos retrocedido hacia 30 años atrás. O sea, estas cifras nos colocan hacia las cifras a las que apuntaba el turismo en la década del 90, los niveles del turismo en la década del 90, donde hemos perdido 1.000 millones de llegadas de turistas internacionales, que ha representado una pérdida estimada para el producto bruto de 2 millones, donde 100 y 120 millones de personas están en riesgo de perder su empleo. Para los ingresos en el ámbito de los sectores del turismo se montan las cifras en 1 billones y en definitiva todo esto se resume en menos 70 y menos 75% de llegadas de turistas internacionales. Frente a este complejo escenario, ¿qué ha sucedido? Pues evidentemente se ha desatado la conflictividad, las disputas, las reclamaciones, que nosotros hemos concentrado o que hemos decidido concentrar en 3 fases fundamentales. Un primer momento, cuando todavía no existían medidas restrictivas para los viajes, cuando a la altura de marzo la Organización Mundial del Turismo o la Organización Mundial de la Salud desaconsejaba las restricciones para viajar, aconsejaba que los estados adoptaran las medidas de manera proporcional a la situación que tuvieran en sus respectivos territorios. Pero ya en este momento que pasó, los viajeros, viendo los primeros indicios del desenlace de este virus, empezaron a sentir miedo a realizar sus viajes. ¿Y qué quisieron? Cancelar sus viajes desde ese momento en que todavía no existían restricciones, sin que se les aplicaran penalizaciones que ya estaban previstas en los contratos por el desistimiento de los viajes antes de la salida. Aquí, ¿qué aconteció? Empezaron las primeras fricciones entre los operadores del sector del turismo y los viajeros, donde jugó un papel fundamental la labor de asesoramiento, el suministro de información clara, precisa, transparente a los viajeros, donde turoperadores como Tour 2000 América Latina, que le aconsejó a sus viajeros esperar a que se acercara la fecha de salida de sus viajes, esperar a ver qué acontecía en esa fecha, si efectivamente existía una limitación o no para viajar, una restricción o no para viajar, una medida restrictiva, o una circunstancia inevitable y extraordinaria que hiciera imposible el cumplimiento, la ejecución de la prestación o de las prestaciones que comprendía el viaje combinado. Y justamente era eso lo que había que hacer en ese momento, porque de lo contrario, en ausencia de una circunstancia inevitable o extraordinaria en el destino o en el lugar de salida que hiciera imposible la ejecución del viaje, pues lo que correspondía aplicar eran las cláusulas contractuales que previamente se habían previsto o que se habían pactado entre las partes contratantes. Pero ya esto generó una cierta tensión, porque precisamente los viajeros, frente a un temor que todavía no se había materializado, pero que era un temor razonable, quisieron e insistieron en cancelar sus viajes y en que no se les aplicara la penalización. En un segundo momento, ya
Estamos hablando cuando existieron estas medidas restrictivas, en un momento en el que ya los estados se habían pronunciado, en que la Organización Mundial del Turismo había decretado el desenlace del virus como una pandemia internacional, donde se empiezan a cerrar las fronteras, donde se empiezan a adoptar o a decretar las zonas de confinamiento. Y bueno, en estos casos ya se produjeron un boomerang de cancelaciones, fuera por parte de los organizadores de los viajes como por parte de los propios viajeros, donde la disputa no ha estado tanto sobre este elemento, sino sobre las medidas nacionales, las medidas legislativas nacionales que adoptaron los estados para tratar de equilibrar los efectos negativos que esta crisis sanitaria ha generado también en el plano económico y tratar de ponderar un poco los efectos de la crisis y conservar la liquidez de los operadores del sector, teniendo en cuenta que el turismo además es una fuente de empleo, pero que además es un instrumento para el desarrollo económico de las economías nacionales, pero también internacionales, muy importante. Entonces, tratando de establecer ese equilibrio entre los efectos de la pandemia y tratando de conservar un poco lo que era la liquidez económica de los operadores del sector, se hicieron pronunciamientos legislativos que de fondo podían lesionar o cercenar los derechos de los viajeros, sobre todo cuando los operadores del sector del turismo, en lugar de renegociar los términos de contrato con sus viajeros, lo que hicieron fueron imponer alguna de estas soluciones. Y en el caso de la tercera fase, estamos hablando de aquellos viajeros que habían comenzado su viaje y que los sorprende en el curso de su viaje la adopción de estas medidas restrictivas. Cómo debían operar los operadores del sector del turismo, cómo debían garantizar la repatriación de esos viajeros, cuáles eran los derechos de esos viajeros a una asistencia primaria y básica en estas circunstancias. Pensemos, por ejemplo, en viajeros que salieron de Europa, o en el caso de Tour 2000 América Latina, muchísimos salieron desde Italia con destino Chile, la propia Colombia, Cuba, donde todavía en Cuba no se habían decretado hasta finales de marzo medidas restrictivas porque la situación estaba bajo control, y mientras en Europa la situación empeoraba, en Cuba todavía la situación se mantenía bajo control y había un alto nivel de turistas, un porcentaje elevado de turistas circulando en el país, en la isla. ¿Qué pasó? Que se limitan los medios de transporte para regresar hacia Europa. Entonces, en ese momento, ¿cuál era la responsabilidad de los operadores del sector? Bueno, garantizar la repatriación de esos viajeros, garantizarle la estancia más allá de lo que hubiese sido contratado, de la estancia del periodo que se hubiese contratado para el viaje, justamente mientras no lograran garantizar el regreso hacia Italia o hacia Europa. En el caso de Tour 2000 América Latina, creo que fue en estas condiciones, como otros tantos operadores del sector, ejemplo en la responsabilidad con la cual asumieron la protección de sus viajeros, con la cual asumieron la colaboración con las autoridades de turismo y las autoridades públicas también en Cuba y en otros países de América Latina, en la responsabilidad que asumieron desde el plano de la asistencia al viajero, de estar en contacto directo con el viajero y decirle: tienes la posibilidad de regresar, o te recomendamos en este momento regresar y te podríamos hacer una reducción del precio, pero las condiciones no están creadas, o no te aconsejamos terminar el viaje justamente por las medidas que se están adoptando por la evolución de la pandemia en Europa. Y creo que aquí está la clave: la asistencia, la información, la comunicación y garantizar la seguridad y repatriación de los viajeros. Creo que han sido los elementos clave para garantizar la confianza de estos, y pensando también que la pandemia va a terminar, que todo va a pasar y que aquellos que sobrevivan a esta crisis sanitaria y a la crisis económica, para poder impulsar un renacer del sector, van a necesitar también de la confianza de sus propios viajeros y de haber demostrado justamente en un momento de crisis un actuar responsable y un actuar ético en correspondencia con sus obligaciones y con sus responsabilidades. Bueno, ¿con qué herramientas contamos? En este mismo supuestos anteriores en los que vimos, donde desde Italia habían salido viajeros que se encontraban en Chile, en Colombia, y que en el curso de sus viajes a lo mejor pues se empezaron a adoptar medidas restrictivas, o de viajeros que efectivamente quisieron cancelar sus viajes. ¿Con qué elementos contamos para responder a toda la conflictividad o todo el escenario de controversias que se ha generado a partir de la evolución de esta pandemia?
como una situación de emergencia hoy clave o referente para hablar de este tema? Bueno, en primer lugar habíamos dicho que es precaria la reglamentación internacional que existe sobre esta materia. En segundo lugar, tenemos que mencionar la labor que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas o la Organización Mundial del Turismo en el sector. ¿Por qué decimos que es precaria la reglamentación? Porque solamente así como un convenio importante o trascendente se pudiera mencionar la Convención Internacional sobre los Contratos de Viajes de Bruselas de 1970. Esta fue una convención que reunió el número de adhesiones y ratificaciones que necesitaba para entrar en vigor. De los países de habla hispana fue solamente ratificado por Argentina y hoy no se encuentra en vigor en Argentina. Dentro de los países europeos podemos mencionar que Italia la ratificó, pero tampoco se encuentra en vigor hoy en Italia. Y es que efectivamente esta convención, que buscaba establecer un marco regulatorio uniforme para los contratos de viajes internacionales, no tuvo el éxito que se esperaba, siendo una convención internacional multilateral, por diversas razones, pero además estableció un mecanismo para determinar la responsabilidad entre los organizadores intermediarios que generaba muchísimas dificultades. De cualquier manera, un autor argentino planteaba en un libro publicado en el 2019 o en el 2020, apenas recién publicado, ahora en el 2020, planteaba que habíamos perdido una oportunidad de tener allí una herramienta que era susceptible de perfección, pero que permitía establecer una cooperación, ¿no? Establecer puentes en el plano internacional entre los estados para dar respuesta a situaciones de este tipo, o que nos hubiese permitido al menos tener un instrumento con alcance multilateral. Luego tenemos el trabajo de la Organización Mundial del Turismo. Ha sido un trabajo loable, pero la Organización Mundial del Turismo normalmente se ha caracterizado por la adopción de medidas o de instrumentos que no tienen un carácter vinculante y consecuentemente queda a la discrecionalidad de los estados su incorporación de acuerdo con sus condiciones y su sistema jurídico. Sin embargo, en el 2017 marca un punto de inflexión en la historia del derecho del turismo, por cuanto se adopta la primera convención marco sobre ética del turismo. Esta convención, su versión inicial estaba en inglés. Ahora fue presentada en San Petersburgo en el 2019 en todas las lenguas para su aprobación y está todavía por entrar en vigor. Esta convención establece dos aspectos que me parecen medulares. Un modus operandi para el turismo en términos de sostenibilidad y de ética. La ética pudiera parecer un concepto teórico, pero es clave para evitar que operadores del sector pudieran asumir posiciones abusivas frente a la parte contratante débil, como es el viajero, ya fuera un viajero pasajero o un viajero pasajero turista o un viajero de negocio. Y aquí esto es clave para el desarrollo y para cualquier proyección de futuro que se pueda, en la que se pueda ir pensando para un post pandemia. Luego de la ética, también la sostenibilidad, o sea, la crisis económica, sanitaria y social que está desencadenando la pandemia 2019, evidentemente también dejará secuencias en cuanto a el medio ambiente, consecuencias o efectos negativos para el medio ambiente, y ya de eso se ha hablado en diferentes canales de información oficiales, pero también en diferentes investigaciones. Entonces hay que cambiar el modo. Ya el turismo sostenible no puede ser una modalidad de turismo, tiene que convertirse en el modo de realizar el turismo si queremos conservar nuestro medio ambiente, si queremos conservar nuestro entorno y si queremos además conservar el desarrollo o impulsar el desarrollo sea del turismo como del sector de los viajes. Y otro elemento importante es que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo acogió con gran beneplácito un proyecto de protección de los turistas y de la delimitación de los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios turísticos. Este proyecto de convención busca también establecer un marco normativo uniforme para garantizar la asistencia y los derechos de los turistas en situaciones fundamentalmente de emergencia. Busca delimitar la responsabilidad entre los diversos operadores que intervienen en el sector, pero no solamente entre estos, sino también la responsabilidad estatal y la responsabilidad del propio viajero. Y es que cuando hablamos de ética y de responsabilidad, no solamente intervienen la responsabilidad de los prestadores o de los operadores del sector del turismo, que es clave.
es clave para el desarrollo y para que los viajeros puedan disfrutar de un servicio de calidad. Pero también tenemos que hablar que los propios viajeros tienen una cuota de responsabilidad individual y que deben cumplir con determinados deberes éticos, pero también con determinados deberes jurídicos. Ahora, durante todos estos meses, la Organización Mundial de Turismo ha lanzado un nuevo instrumento, que son las recomendaciones, que no tienen un carácter vinculante para la asistencia de los turistas internacionales en situaciones de emergencia. Es verdad que no tiene un carácter vinculante, es verdad que la Organización Mundial de Turismo está consciente que su incorporación dependerá de las condiciones de cada estado, obviamente, pero ha lanzado un conjunto de recomendaciones loables que merecen una mirada, que merecen un análisis, que merece que nos paremos y demos una ojeada a aquello que nos vienen proponiendo. Y es que efectivamente estas recomendaciones se han estructurado sobre la base de principios como la uniformidad, o sea, buscar una mirada global para garantizar la asistencia y eliminar las disparidades o la diversidad de soluciones en cuanto a la asistencia de los turistas internacionales en situaciones de emergencia. Un equilibrio entre lo que es posible hacer y lo que no es posible hacer, un equilibrio entre las responsabilidades de los operadores que intervienen en el sector, pero también entre las responsabilidades del Estado emisor y del Estado receptor, la cooperación, que es clave cuando se habla de internacionalización, junto con la determinación de ley aplicable, foro competente. La cooperación es un elemento fundamental para poder llevar adelante cualquier programa de internacionalización o cualquier protocolo de internacionalización y garantizar su adecuada ejecución y consecuentemente la adecuada tutela de los turistas. La responsabilidad es clave, o sea, delimitar dónde comienza y dónde termina la responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen en este sector también es clave, sean públicos o sean privados, y la accesibilidad, o sea, la posibilidad de garantizar un recomienzo, un nuevo inicio, pero accesible, no que la pandemia sea la justificación perfecta para no eliminar las barreras que puedan limitar el disfrute del derecho al turismo, que hoy es considerado un derecho social, a aquellos sujetos que puedan tener una cierta discapacidad. En cuanto a estas recomendaciones, abordan 4 bloques estructurales importantes. El primero es la prevención, o sea, la prevención es clave, la precaución. Crear los protocolos ahora, antes de que surja la emergencia, crear los programas ahora, antes de que surja la emergencia, designar las autoridades responsables de la ejecución y organización de estos programas y protocolos es clave ahora. Crear los planes de seguro y los sistemas de garantías que cubran los gastos que deriven de la situación de emergencia es clave, crearlos antes de que llegue la emergencia, sea sanitaria o sea una emergencia que responda a condiciones climatológicas como puede ser un terremoto o un huracán o un maremoto y todos estos fenómenos que estamos viendo hoy también a raíz del impacto que está teniendo el cambio climático en nuestro entorno. Pero también crear las condiciones para ver cuáles van a ser estos fondos de garantía o estos sistemas de seguro frente a las cancelaciones y a los reembolsos que habría que efectuarle a los viajeros en estas circunstancias. O sea, es el prevenir, es el crear toda la estructura para enfrentar la emergencia del tipo que sea. La información, o sea, la información es clave. Si hay que prevenir y también mientras se tomen las medidas de prevención hay que crear los canales para distribuir la información en un modo claro, en un modo accesible, actualizado, que llegue a todas las personas, incluyendo aquellas que puedan tener una discapacidad. Y en cuanto a la información en tiempo real, es importantísimo contar con una información que te diga cuáles son las limitaciones en cuanto a los medios de transporte, cuáles son las condiciones sanitarias en el destino, cuáles son los requisitos que se quieren, que se deben cumplir, cuáles son las medidas que se pueden adoptar y publicar toda esta información o las consecuencias que pudiera tener desarrollar el viaje en rumbo a ese destino concreto. Todas estas medidas deberían ser publicadas aprovechando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, o sea, internet, sitios web, social media, Facebook, todos los canales que nos permitan hoy difundir esa información y por supuesto crear sitios oficiales, sitios seguros donde hay una información viable para los viajeros. Por ejemplo, Viaggiare Sicuri es un sitio muy importante que establece
por países, por los bloques de países, cuáles son las medidas que se están adoptando en este momento en virtud del desarrollo de la pandemia en cada uno de los países, y que los viajeros tendrían la responsabilidad de acudir a este sitio también para ver cuáles son las condiciones reales e informarse al respecto. La asistencia de la que ya hemos hablado. La asistencia comprende todo, comprende desde tener estos sistemas o estos planes de seguro y de garantías hasta asistir a los viajeros cuando hay algún operador del sector que efectivamente quiera asumir una posición abusiva o una práctica comercial desleal, por ejemplo, alzar los precios o cobrar cancelaciones o pedir reembolsos de determinado, o cobrar por las cancelaciones, básicamente, o cobrar por las cancelaciones, o pedir el reembolso de determinados costes que hayan tenido que invertir para hacer frente a la crisis y salvaguardar la asistencia de los viajeros. La asistencia para garantizar la salud de los viajeros, que es el elemento primario, y la asistencia además para entrar en contacto con las autoridades consulares, con las autoridades públicas, en función de garantizar que la repatriación en términos de seguridad, mientras sea posible, en todo aquello que sea posible, de los viajeros. Y por supuesto, en el ámbito de la repatriación también es importante que se establezca una cooperación para aquellos casos en los cuales haya que flexibilizar los requisitos del visado, o sea, se ha extinguido el periodo o ha vencido el periodo de validez del visado y el viajero ha tenido que permanecer en el territorio de destino por más tiempo. Pues bueno, tratar de flexibilizar todos estos trámites administrativos. También durante este tiempo que ha hecho la Organización Mundial del Turismo, bueno, ha continuado a trabajar en este Código Internacional para la protección de los turistas en situaciones internacionales de emergencia. Y efectivamente ha desarrollado, así como nos estamos comunicando hoy nosotros, una reunión virtual. Y se espera que para finales del 2021 en Marruecos, pues bueno, se presente en la Asamblea General un informe sobre los avances que se han dado en la elaboración de este código. En el ámbito regional latinoamericano, sin desconocer el trabajo de otras organizaciones, nosotros hemos preferido centrarnos en la labor que ha desarrollado la SADIP, que ha apoyado e impulsado dos iniciativas del gobierno brasileño. La primera iniciativa fue la CIDIT número 7, o sea, la propuesta de Convención Latinoamericana sobre Derecho Aplicable a Contratos y Transacciones Internacionales de Consumo. Esta fue una propuesta loable que se inspiró también en parte en fuentes de origen europeo, instrumentos legislativos o normativos de origen europeo, que establecía un conjunto de reglas interesantes, pero que no tuvo suceso. No obstante que no haya tenido suceso, sirvió de inspiración para los legisladores nacionales en la región y además para el acuerdo del Mercosur en materia de ley aplicable a los contratos internacionales de consumo del 2017, acuerdo cuyas reglas establecen para el caso de los viajes combinados que la ley aplicable será la ley del domicilio del consumidor o del viajero. Y no nos detenemos más en el acuerdo de Mercosur, que va a tener la validez para aquellos 4 países o para aquellos países que son miembros de esta organización. Pero sí nos gustaría detenernos en el Tourings Project, o sea, y muevo aquí un minuto para poder dejarlos ver la diapositiva, en el Tourings Project, que es una propuesta brasileña de convención de cooperación y acceso a la justicia de los turistas internacionales, que fue presentado en la conferencia de La Haya y que se encuentra hoy en evaluación. Esto es un instrumento hoy de indudable importancia. Si inicialmente ya la tenía antes del desarrollo de la pandemia, hoy adquiere mayor virtualidad, mayor relevancia, en definitiva, que esta convención pueda tener suceso y pueda ser efectivamente aprobada. No lo sé por qué el PowerPoint. Ok, perfecto. Tuvimos un pequeño problema técnico. Bueno, esta convención, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a los turistas nacionales o residentes habituales en cualquiera de los estados contratantes de la convención, obviamente, que se encuentren en el viaje, en el momento, viajando en ese momento en concreto, o que ya se encuentren en el estado de visita o en el estado de destino. ¿Qué busca? Busca la accesibilidad en la información sobre cuáles son los procedimientos judiciales y extrajudiciales para la resolución de las reclamaciones, y que puedan interponer estas reclamaciones a través de un formulario multilingüe con una información accesible. Y siempre la accesibilidad es clave, porque pensemos que muchas veces los viajeros
no son profesionales de derecho. Entonces la terminología, sin perder el rigor, debe ser una terminología accesible para que comprendan efectivamente cuál es el alcance de la reclamación. Y bueno, que puedan disfrutar de este acceso o que puedan tener acceso a estos procedimientos en condiciones de igualdad y sin discriminación con los nacionales del estado en el cual se encuentren desarrollando el viaje. Es importante aquí resaltar que los medios alternativos de resolución de controversia, la justicia alternativa jugará un papel fundamental. ¿Por qué? Teniendo en cuenta las condiciones de los viajes, o sea, muchas veces la escasa duración o la breve duración de los viajes, de la estancia, de los turistas o de los viajeros en el destino. Y además de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cuando existen barreras idiomáticas o además porque se encuentran distantes de su hogar, distantes de su estado, del estado del cual a lo mejor del estado del cual es nacional, y en definitiva porque cuando uno contrata un viaje, por mucha información que se puedan encontrar, recensiones de otros viajeros y toda la información que se pueda leer en internet o la información que hoy pueda llegar a recopilar el viajero, obviamente hasta que usted no llega al destino no toca con las manos efectivamente cuáles son las características del producto turístico o del viaje en concreto que usted ha contratado, y esto siempre coloca al viajero en una situación de desventaja que merece un adecuado nivel de tutela y de protección de sus derechos. Por supuesto, la cooperación entre las autoridades de los estados contratantes va a ser un elemento clave a los efectos de poder garantizar que estas reclamaciones tengan suceso y que en definitiva los viajeros adquieran mayor confianza y seguridad en el sector de los viajes y frente a los prestadores de servicios o a los organizadores y minoristas. Este proyecto de convención aborda un elemento que creo que es trascendental y es una cláusula de coordinación con otros instrumentos internacionales, como pudiera ser la Convención de la Haya de 25 de octubre de 1980 sobre el acceso internacional a la justicia y a otros instrumentos de los cuales sean signatarios los estados contratantes. En el caso de la Convención de la Haya de 1980, se establece que si un estado es contratante de este Turing Project o de esta nueva convención y también de la Convención de la Haya de 1980, tratar de buscar una aplicación complementaria, y luego veremos en la práctica esa aplicación complementaria cómo logrará materializarse. Pero un elemento que me pareció muy interesante es que además establece la posibilidad de que si este estado contratante de la convención del Turing Project es también contratante de otro instrumento internacional que garantiza un nivel de protección más adecuado o más alto al turista internacional, pues que se pueda aplicar esta otra convención. Y eso es muy importante porque la clave de lectura en todo esto tiene que ser elevar el nivel de tutela, elevar la confianza, elevar el prestigio de los operadores del sector para poder garantizar el desarrollo también de este mercado, porque sin turistas y sin viajeros no existiría ni el sector de los viajes ni el sector del turismo, obviamente. En el caso de la Unión Europea, perdonen un minuto, en el caso de la Unión Europea partimos de la última directiva, de la directiva 2302 de 2015. Como sabemos, los reglamentos dentro del derecho de la Unión Europea son de aplicación directa en todos los estados miembros de la Unión Europea, mientras que la directiva son instrumentos legislativos que requieren una transposición o incorporación en el derecho interno de cada uno de los estados miembros. Las directivas pueden ser de armonización completa o una directiva de mínimos. En el caso de las directivas de mínimo, dejan un margen de maniobra bastante amplio a los estados al momento de la transposición y adecuación de sus disposiciones en los derechos nacionales o en los derechos internos. Sin embargo, en las directivas de armonización completa, como es el caso de la directiva 2302-2015, de la cual nos ocuparemos en esta sesión también, se dice que es una actividad, la propia directiva establece que es una directiva de armonización completa, porque lo que se busca es uniformar las disposiciones normativas de todos los estados miembros en cuanto a este ámbito en concreto de los viajes combinados y de los servicios de viajes vinculados, de los cuales también se refiere o hace referencia esta directiva.
Es una directiva que establece en su artículo 23 que sus disposiciones son de obligatorio cumplimiento, o sea, que tiene un carácter imperativo, que no se puede renunciar los viajeros a los derechos que le vienen reconocidos, son indisponibles por parte de los viajeros o por parte de las partes contratantes, organizadores o mineristas, el reconocimiento de estos derechos a los cuales hace referencia la directiva. Y en búsqueda o con la mira puesta en esta armonización completa, la propia directiva establece en su artículo 4 que los estados nacionales, los estados miembros, no pueden mantener o disponer en sus derechos nacionales medidas que vayan en contra o que disminuyan el nivel de tutela que la propia directiva ha garantizado a los viajeros. Estos elementos son claves para poder seguir el hilo conductor del discurso de cara a lo que ha acontecido frente a la pandemia. La directiva, por supuesto, se enlaza o conecta con otros actos legislativos del derecho de la Unión Europea, como es la Directiva 2013 sobre la solución alternativa de conflictos en materia de consumo, con el Reglamento 524 de 2013 en cuanto a la resolución de controversias en línea. Se enlaza también con el Reglamento de Bruselas 1 bis para determinar la competencia judicial internacional en el caso de que exista conflicto, con el Reglamento 1 para determinar, con el Reglamento Roma 1, para determinar la ley aplicable a las obligaciones contractuales, y con otros tantísimos disposiciones o instrumentos normativos o legislativos de derecho de la Unión Europea, como pudiera ser el Reglamento 261 de 2004 en materia de derechos de los pasajeros en el transporte aéreo. Los objetivos de la directiva ya los hemos anunciado. Por una parte, era eliminar ese ámbito de maniobra o de actuación de los estados al momento de la transposición de sus disposiciones. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de crear un marco normativo uniforme en el sector, o lo más uniforme posible, que pudiera frenar prácticas de competencia desleal, que pudiera incrementar la confianza de los viajeros en el sector y elevar la tutela de los viajeros en el sector, que pudiera eliminar las fragmentaciones que existían o que dejó la directiva del 9314 en los derechos nacionales de cada uno de los estados. ¿Por qué? Porque la directiva del 90, que se dictó en el 90, era una directiva de mínimos y consecuentemente al momento de la transposición o de la incorporación a los derechos nacionales, cada estado optó con un margen amplio de maniobra y eso generó fragmentaciones o una falta de coordinación o incongruencias, incompatibilidades entre los derechos nacionales que también frenaron las operaciones transfronterizas dentro de este sector y por supuesto elevar o consolidar el mercado interior de la Unión Europea en el sector de los viajes, incluidos los viajes turísticos, precisamente por la importancia que tienen como instrumento para el desarrollo económico en el ámbito de la Unión. Y aquí es importante también mencionar que la directiva tuvo un pilar fundamental, un objetivo fundamental, y era adecuar la evolución del mercado del sector de los viajes al impacto que había recibido este sector de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. O sea, junto a los canales tradicionales de distribución de la oferta y venta de los servicios, aparecen entonces las agencias de viajes online, aparecen los canales que posibilitan el uso del internet y todo ello generó nuevas tipologías contractuales, nuevas formas de combinación de los servicios turísticos, como son los paquetes dinámicos, es el propio turista o es el propio viajero el que combina los servicios y en definitiva estas nuevas combinaciones quedaban en una zona que ha sido definida como la zona gris porque no encontraban una justa tutela en el marco de la directiva del 90 que obviamente no estaba pensada para la evolución posterior que tuvieron las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su repercusión también en el sector del turismo, en el que hoy ya como en otros tantos sectores, junto a los contratos virtuales existe la contratación tradicional y estos contratos virtuales van a generar, o estos contratos telemáticos van a generar nuevos desafíos dentro de este sector. Esta directiva entonces, ¿qué hace? Estructura los derechos de los viajeros, diría que en tres momentos fundamentales, con una información precontractual que tiene una finalidad altamente intuitiva, donde el organizador del viaje o el minorista vendedor
tiene la obligación de suministrarle las características principales de los servicios, o sea, cantidad de comidas incluida, calidad de los hoteles o de las estructuras albergueras que han sido contratadas, los medios de transporte, la descripción de las rutas, itinerarios, excursiones, por supuesto los medios de pago, cuál sería el precio total del viaje, el número de personas mínimos requeridos para el viaje, porque si no se llega a reunir ese número de personas mínimo, el organizador puede dar por terminado el contrato sin tener que pagar ninguna indemnización al viajero, porque ya estaba previamente previsto en la información precontractual las condiciones para pasaporte, visado y las condiciones sanitarias en el país de destino. Por ejemplo, si para entrar en Aruba se requiere un certificado de fiebre amarilla, el organizador o el vendedor están en la obligación de suministrar esta información al viajero para que el viajero oportunamente pueda gestionar este certificado, porque si llega a un aeropuerto y después no lo dejan pasar porque no tiene el certificado, ¿de quién es la responsabilidad? Pues evidentemente la responsabilidad sería del organizador o del minorista que ha vendido el paquete. Y si están los dos en la cadena contractual, o sea, yo organizo y una agencia vende y no está claro de quién ha sido la responsabilidad o quién ha omitido la información, en primer lugar respondería el organizador, como veremos a continuación. Y este fue un pilar fundamental de la directiva, o sea, delimitar la responsabilidad y acortar los canales para exigir la responsabilidad, de manera que si antes los viajeros tenían que ir frente a cada uno de los prestadores de servicio o frente a la agencia o frente al organizador, hoy vas contra el organizador y luego el organizador tendrá una acción de resarcimiento contra los terceros que hayan sido en definitiva responsables del acto que ha generado esta indemnización. Bueno, la información sobre el derecho al desistimiento del contrato, y esto es clave también para comprender lo que explicaremos a continuación en el contexto del COVID-2019. O sea, el viajero va a tener derecho al desistimiento del contrato y a continuación veremos bajo qué presupuestos y en qué condiciones. La información sobre la suscripción opcional o obligatoria de un seguro que cubra los costes del desistimiento unilateral, y a continuación veremos también por qué y los detalles de la póliza. Esta es la información precontractual. Esta información precontractual, que como dijimos tiene una finalidad intuitiva, una elevada, diría yo, finalidad intuitiva, luego va a formar parte del contenido del contrato, junto a otras cláusulas que vienen descritas en el artículo 7, dentro de las cuales llamo la atención que el artículo 7 tiene previsto de la directiva la necesidad de informar a los viajeros sobre los procedimientos alternativos de resolución de controversia en casos de disputa. Esta es una cláusula que a veces ha pasado por inadvertida, pero que tiene una gran trascendencia y que hoy, a raíz del escenario conflictual que hemos descrito, pues evidentemente ha visto un renacer, o debería haber un renacer, en función de la tutela adecuada de los derechos de los viajeros. Tiene derecho el viajero a recibir una copia de la confirmación del contrato, ya sea por vía telemática o en soporte papel, pero en definitiva una copia del contenido del contrato. Tiene derecho a la cesión del contrato antes de su salida bajo las condiciones que describe la directiva o los presupuestos que describe la directiva. Y aquí llegamos a dos aspectos importantes. Tiene un derecho al desistimiento antes del inicio del contrato por cualquier causa que se vincule con la esfera subjetiva del viajero, como puede ser estar viviendo un duelo, el fallecimiento de un ser querido. Todas estas circunstancias justificarían el desistimiento del viajero del contrato. O sea, el viajero puede desistir por cualquier motivo antes del inicio del viaje del contrato, pero en este caso tendría que pagar al organizador los costes que generan la reubicación o recolocación de este viaje dentro del mercado. O sea, usted desiste, pero yo como empresario turístico tengo que recolocar este viaje en el mercado turístico a la venta, y todos los gastos que genere esa recolocación vienen sufragados por el viajero. Normalmente los contratos establecen un presupuesto, ¿no? Una delimitación de a cuánto ascienden estos costes en dependencia de la antelación con la cual usted desista. No es lo mismo desistir una semana, 2 días antes, que desistir un mes antes. Entonces, en función de ese tiempo de antelación, establecen cuáles serían los costes de ese desistimiento. Excepto que el viajero, como vimos anteriormente, tenga una póliza de seguro
que cubra la circunstancia por la cual, o la circunstancia concreta por la cual está desistiendo del viaje. Pero luego tenemos otro desistimiento que en el caso de la doctrina italiana ha sido denominado desistimiento por justa causa, en el cual el viajero no tendría que pagar ninguno de estos costes al organizador o al minorista. ¿Por qué? Porque justamente su desistimiento no responde a circunstancias que tengan una vinculación con la esfera subjetiva personal del viajero, sino que responde a circunstancias objetivas externas, como pueden ser las circunstancias excepcionales, extraordinarias e imprevisibles en el lugar de destino o en su cercanía, o por las limitaciones de medio de transporte para llegar a esto. En este caso no tendría ninguna penalización, digamos en un lenguaje coloquial, o sea, no tendría que pagar absolutamente nada al organizador del viaje. Y estos dos elementos son bien importantes. O sea, en la información precontractual hay que decirle al viajero que tiene derecho al desistimiento, pero hay que esclarecerle que tiene derecho al desistimiento y que va a tener que pagar los costes que genere ese desistimiento que hayan sido previstos en el contrato, o que en el momento en el que se produce el desistimiento el organizador sea capaz de acreditarle cuánto ha costado la recolocación de estos servicios en el mercado. Y por el otro lado, tiene derecho a un desistimiento sin tener que pagar absolutamente nada al organizador del viaje cuando se deba a circunstancias objetivas, externas, extraordinarias, excepcionales que impidan la ejecución del viaje en el destino, o que impidan por limitaciones de los medios de transporte o limitaciones en las inmediaciones o en la cercanía llegar al destino que se había contratado. En la fase de ejecución, en la fase de ejecución el primer derecho fundamental que tiene el viajero es el derecho a recibir la prestación de los servicios pactados y a recibir una prestación adecuada de esos servicios pactados. Sin embargo, en casos de falta de conformidad, tiene la obligación el viajero de entrar en contacto inmediatamente con el organizador o con el vendedor, o si tuviera una agencia, una oficina de representación en el destino, con la agencia o la oficina de representación en el destino. Por ello es importante que en la información precontractual y que en el contenido del contrato venga especificado cuáles son los números de contacto o las vías de contacto en casos de emergencia o en casos de inconformidad durante el curso del viaje. Cuando esa falta de conformidad afecte sustancialmente el viaje y el viajero lo haya puesto en conocimiento del organizador y éste no lo haya solucionado oportunamente, el viajero tendrá derecho a poner fin al contrato, a solicitar una reducción del precio y además a solicitar una indemnización por los daños que considere o estime que se le han generado. Y aquí entra entonces en juego lo que son los daños por las vacaciones frustradas, que es un argumento aparte y que solo enunciamos. ¿Existen excepciones? Sí. ¿Cuándo son esas excepciones? Cuando la falta de conformidad con los servicios depende o responde a circunstancias inevitables y extraordinarias, a supuestos de fuerza mayor o de casos fortuitos, o a conductas no imputables al organizador o vendedor del viaje, sino a terceros. Estas son las circunstancias excepcionales en las cuales el organizador no tendría que pagar una indemnización al viajero, sino solamente pudiera proceder con una reducción del precio o con servicios alternativos, que serían siempre la solución primaria. Y en todo caso a la asistencia, y vemos que la asistencia es clave en el momento de la ejecución del viaje. O sea, el viajero se encuentra lejos de su casa, de su hogar, de su país, de su nación, de su territorio, y la asistencia es clave durante el curso del viaje. Y si nos encontramos en situaciones de emergencia, como pudiera ser un golpe de estado, o pudiera ser un huracán, o pudiera ser un ciclón, o pudiera ser un efecto climatológico, pues la asistencia, si en condiciones normales es importante, en situaciones de emergencia o en situaciones excepcionales es muchísimo más importante. Lo hemos vivido con muchísimos pasajeros que han estado en Ecuador, en Argentina, en Chile, donde a raíz de la situación política también se han generado circunstancias extraordinarias e imprevisibles que han requerido que los pasajeros tengan una asistencia adecuada para garantizar su regreso y un disfrute o una prestación de los servicios también con la mejor calidad, o que se ajuste a los estándares previstos en el contrato en la medida de lo posible. Luego tenemos los derechos de los organizadores o de los empresarios, y también sus obligaciones. Sus obligaciones ya las vimos anteriormente, o sea, además de todo lo que hemos planteado,
tienen la obligación de no suministrar información engañosa. O sea, hoy hay que tener mucho cuidado con qué publicamos en nuestros sitios web, qué informaciones damos en entrevistas, qué información transmitimos a nuestros viajeros, porque tiene la obligación el organizador de no suministrar una información engañosa. Y tiene además la carga de la prueba de demostrar que ha suministrado toda la información de la cual hablamos precedentemente y en caso de que un viajero alegue que efectivamente no le ha sido suministrada esa información. Retomando el ejemplo anterior en Aruba, el organizador le dice al viajero: sí, tienes que entrar con un certificado de fiebre amarilla, y luego el viajero no gestiona, no asume una conducta responsable y no lo gestiona. Si el organizador tiene cómo demostrar que efectivamente suministró esta información al viajero, pues entonces se liberaría de la responsabilidad que conllevaría que el viajero haya visto interrumpido el curso de su viaje por una conducta que le es imputable al propio viajero. De ahí que siempre aconsejaría, aunque la directiva no lo diga expresamente, que esta información se suministre en algún soporte por escrito o en algún soporte que luego permita demostrar que efectivamente la información ha sido suministrada. Y en el caso de la responsabilidad, ya vimos que uno de los pilares de la directiva era delimitar o sintetizar en estas cadenas de contratos que comprende el viaje combinado a quién corresponde la responsabilidad. Y en primer lugar siempre responsabiliza al organizador, a este sujeto que estaría como en la cúspide de la cadena de la contratación. Si la responsabilidad que viene exigiendo o la indemnización que viene exigiendo el viajero responde a una inadecuada prestación de servicio por parte de los prestadores de servicio en Cuba o por parte de los prestadores de servicio en Chile, luego el organizador tendrá una acción de resarcimiento que podrá ejercitar contra estos prestadores de servicios. Pero en un primer momento debería tener un seguro de responsabilidad civil para estos casos, o en cualquier seguro que cubra estos supuestos, porque en primer lugar quien va a responder es justamente el organizador. Y luego, como ya habíamos anunciado, el organizador puede poner fin al contrato cuando no se reúna el número mínimo de personas inscritas que se había exigido o que se había pactado previamente. O sea, el número mínimo para salir para Chile y Aruba son 6 personas. Si se inscriben solamente 4, pues bueno, el contrato no se puede ejecutar porque no se ha reunido el número mínimo que previamente ya se le había informado al pasajero en la información precontractual y que consta en el contenido del contrato. En estos casos el viajero va a tener derecho a ¿qué? Al reembolso, pero no va a tener derecho a una indemnización. Y lo mismo acontece cuando, por circunstancias extraordinarias o inevitables en el lugar del destino o por limitaciones de los medios de transporte para llegar al destino o a sus inmediaciones, es imposible la ejecución del viaje. En estos casos también los viajeros tendrán derecho al reembolso, pero no a una indemnización adicional. De manera que este es el marco general de la directiva, que, como hemos visto, establece un amplio catálogo de derechos a favor de los viajeros, responsabiliza en el caso de los viajes combinados en primer orden a los organizadores para responder ante la insatisfacción o inadecuada prestación o incumplimiento de los servicios que han sido contratados en el viaje combinado. Sin embargo, ¿qué ha acontecido durante el desarrollo de la pandemia COVID-19? Bueno, efectivamente, como habíamos anunciado, el boom de cancelaciones producto de las medidas restrictivas, de los cierres de las fronteras, de las limitaciones a la libertad de movimiento, han generado una fuerte recesión económica en el sector, con un impacto negativo bastante alto. Y los estados que también se encuentran frente a una crisis económica que, si bien ya existía antes de la pandemia, con la pandemia se ha agudizado, una crisis que además limita lo que pudieran ser los convenios de cooperación o solidaridad entre los estados, porque todos se encuentran afectados por la crisis. Bueno, en este escenario general en el que las economías nacionales se han visto fuertemente afectadas, pues los estados que han adoptado, o algunos estados han adoptado, un conjunto de medidas que buscan salvar un poco la liquidez económica de los operadores del sector, por lo que habíamos anunciado anteriormente, no solamente por la importancia que tiene el turismo para las economías nacionales, sino también por la importancia que tiene como fuente de suministro de empleo. Por tanto, si quiebra
un operador del sector, hay un conjunto de personas que pierden su puesto de trabajo, pero además es una empresa que deja de existir con el deterioro que ello puede o el decrecimiento que ello puede comportar para la economía nacional. Con esta conciencia, con esta gran preocupación, estados como el español y como el italiano adoptaron un conjunto de medidas legislativas que miran a restablecer un poco el equilibrio de los efectos o a repartir las cargas mejor de los efectos negativos que ha generado esta pandemia, que no solamente ha sido una crisis sanitaria, sino también una crisis económica y social. Pero estas medidas, en alguna medida, y en ciertos casos, han conllevado a la vulneración o a la limitación de los derechos de los viajeros que ya previamente la había reconocido la Directiva 2302. En el caso de España, bueno, vimos aquí cuáles son fundamentalmente las disposiciones del Real Decreto 11 de 2020 en su artículo 36, apartado 4, que dedica un apartado específico a los viajes combinados, y estas disposiciones que han sido dictadas por Italia. Las dos que están en amarillo, veremos por qué están en amarillo, porque han sido las últimas modificaciones que sufrieron estas disposiciones. Ahora, ¿dónde ha estado el núcleo o el nudo gordiano de la disputa? Esta normativa del estado de emergencia o del estado de alarma, o en definitiva dictadas por los estados nacionales español e italiano durante la emergencia sanitaria, implican una contraposición o una limitación de los derechos de los viajeros que ha venido reconocido por la Directiva 2302 y por el derecho de la Unión Europea. Pues bueno, sí, el sector mayoritario de la doctrina ha sostenido que sí, por las siguientes razones. En el caso de España, la versión originaria del artículo 36.4 autorizó a los operadores del sector del turismo a sustituir el derecho al reembolso del cual hablamos anteriormente, o sea, ante una circunstancia extraordinaria e inevitable que haga imposible llegar al destino o a sus inmediaciones, que hay una limitación de los medios de transporte que haga imposible llegar al destino final, el viajero tiene derecho al desistimiento del viaje. El organizador también en estas circunstancias tiene derecho a ponerle fin al viaje, y en ambos casos el viajero tendrá derecho al reembolso. Un reembolso que debe efectuarse dentro del término o plazo de 14 días a partir de que se haya puesto fin al contrato, a partir del desistimiento de la resolución del contrato. Sin embargo, en el caso de la normativa del estado de alarma, este artículo 36.4 concedió a los operadores del sector la posibilidad de sustituir este reembolso por un bono que inicialmente con una validez de un año. Y luego de vencido este periodo de validez del bono de un año, entonces el viajero tendrá derecho al reembolso de cuánto había pagado por ese viaje en concreto. También establecía una posibilidad de reembolso si era el viajero quien ponía fin al contrato, o sea, quien ejercitaba la resolución del contrato. Y en estos casos se supeditaba a que el organizador hubiera recibido a su vez los reembolsos de los terceros prestadores de servicios con los cuales había contratado cada una de las prestaciones comprendidas en el contrato, dígase transporte, dígase el alojamiento, dígase la renta de los coches o las excursiones. En la medida en que estos prestadores fueran reembolsando, pues entonces, si había sido ejercitado el derecho a la resolución por parte del viajero, se le iba reembolsando al viajero. Pero extendió el plazo además para hacerlo, o sea, no solamente lo supeditó a que el resto de los prestadores reembolsaran al organizador o al minorista, sino que extendió el plazo de 14 días a 60 días y estableció dos opciones: 60 días desde la resolución o 60 días desde que el organizador o minorista hubiesen recibido el reembolso de cada uno de los prestadores. De manera que esta normativa puso en el boom, en el auge, en el centro de la disputa la contraposición de este articulado con el derecho de la Unión Europea. No solamente porque aplaza el derecho al reembolso, o sea, inicialmente, si es el organizador el que pone fin al contrato como consecuencia del COVID, el reembolso lo va a recibir después que haya pasado el año del periodo de validez del bono, si éste no fue utilizado. En segundo lugar, si es el propio viajero el que ejercita la resolución del contrato o el que exige la resolución del contrato, va a recibir el reembolso primero cuando el organizador haya recibido el reembolso a su vez de los terceros prestadores de servicio,
Y segundo, porque establece un plazo que no va de 14 días, sino que va de los 14 días a los 60 días, y que además establece dos posibilidades: o a partir de la resolución o desde el momento en el que el organizador haya recibido el reembolso. Y que además tiene otra limitación: ¿cómo conoce el viajero efectivamente que el organizador ha recibido ese reembolso? No tiene manera de saberlo. Por todos estos motivos, el artículo 36 ha sido criticado porque abiertamente entra en contraposición y disminuye el nivel de protección que la Directiva 2302 ha reconocido en favor de los viajeros, y que, como dijimos, es una directiva con carácter imperativo. Los derechos son indisponibles y los estados, en virtud de la armonización máxima, no pueden disponer o mantener disposiciones que disminuyan ese nivel de tutela. En el caso de Italia, también en el caso de Italia, a diferencia de España, no se desconoce, o sea, junto al reembolso se conceden dos alternativas: la posibilidad de conceder un contrato de viaje alternativo o un viaje alternativo, que muchas veces no les apetece a los viajeros, que no saben ni siquiera si van a poder viajar en las circunstancias actuales, o si van a perder su trabajo, o si a lo mejor las vacaciones que tenían previstas las han tenido que utilizar como una fuente también de recaudar fondos durante este periodo, y consecuentemente después del año no van a tener esas vacaciones para poder viajar. Pues bueno, junto al reembolso adicionó dos alternativas: la posibilidad de ese viaje alternativo, inviable prácticamente para muchísimos viajeros, y la segunda era la posibilidad de sustituir este reembolso también por un bono que inicialmente tuvo una duración de 1 año y después fue extendida a 1 año y medio. Lo que pasa es que en ambas disposiciones, esta facultad de decidir entre el bono o el reembolso, o en el caso de España, de decidir si sustituía el reembolso por un bono, siempre se colocó en manos de los operadores del sector. O sea, no pasaba por la aceptación del viajero, no era que se le pudiera ofrecer al viajero, sino que eran los organizadores o los minoristas los que decidían si concedían este bono o si concedían el reembolso, o en el caso de Italia, si concedían también el viaje alternativo. En el caso de Italia, además, se amplió igualmente el periodo para el reembolso. Si se optaba por el reembolso, no había que esperar el vencimiento de 1 año. Si finalmente el organizador decía, pues voy a reembolsar, también no lo tenía que hacer dentro de los 14 días que establece la directiva, sino dentro de un margen de 60 días contados a partir de la fecha de inicio del viaje, y una vez que hubiese recibido los reembolsos de cada uno de los prestadores de servicio. O sea que estamos en el mismo problema en cuanto a la normativa del estado de alarma de España, en el sentido de cómo el viajero conoce cuándo ha recibido los reembolsos. Pero bueno, por lo menos en el caso de Italia, en esta ocasión decía 60 días contados desde el momento del inicio o de la fecha de inicio del viaje. O sea que ambas disposiciones colocaron en el ámbito potestativo o dispositivo de los organizadores la posibilidad de decidir entre si concedían el reembolso o si concedían un bono, y en el caso de Italia también si concedían en lugar del bono un transporte alternativo. En el caso de España, inicialmente, para recibir el reembolso, si la cancelación del viaje provenía del organizador, había que esperar el año. Si dentro del año no se ejercitaba, entonces usted tenía derecho al reembolso. O si era el viajero quien ejercitaba la resolución del contrato, tenía que esperar a que el organizador recibiera los reembolsos de cada uno de los prestadores. Este contexto general, ¿qué generó? Generó un escenario de conflicto elevadísimo, un arduo, agudo escenario conflictual, en el cual muchos se preguntaban, bueno, ¿y qué pasa en el caso de Italia si después del vencimiento del año la persona no puede viajar? Porque al menos España dejó claro que después del año tendría derecho a reembolso, pero en el caso de Italia no había ninguna previsión al respecto. Por tanto, si después del año el viajero decidía que no estaba en condiciones de viajar porque había perdido el trabajo, porque no tenía vacaciones disponibles o por la razón que fuera, acudíamos entonces a las disposiciones ordinarias. Las disposiciones ordinarias que prevían el desistimiento, pero pagando al organizador los costes efectivamente de la recolocación de estos servicios en el mercado. Y esta era una solución abiertamente injusta, no solamente porque había tenido que esperar 1 año sin recuperar el dinero que había pagado por el viaje, sino porque además en esta ocasión tendría que pagar esa penalización. Tanto en el artículo 36 del
punto 4 del Real Decreto 11 del 2020, como en las disposiciones del artículo 98 y 88 bis del que dictó el Estado italiano, no se prevía la posibilidad de cesión del bono, como si se prevé en el régimen ordinario la posibilidad de ceder el contrato. Y aquí, si no estaba prohibido, bueno, pues evidentemente estaba permitido, solo que las condiciones que establece la directiva y luego el Código de Turismo, que fue la normativa de transposición de la directiva al derecho nacional italiano, o la Ley General de Protección de los Consumidores y Usuarios, en el caso de España, que fue la normativa de transposición de esta directiva, en ambos evidentemente se establecen las mismas condiciones para la cesión de contrato que establecía la directiva y que no resultan de aplicación a las condiciones en las que se procedería con la cesión del bono. Por tanto, habría que entrar a negociar con cada uno de los operadores del sector del turismo las condiciones para la cesión del bono. Y la caducidad o prescripción del derecho a reembolso. Aquí lo hemos enfocado porque la normativa del estado de emergencia en Italia, específicamente el artículo 88 bis, estableció que el viajero tenía el deber de comunicar o la obligación de comunicar al organizador del viaje una vez que hubiera cesado la causa de imposibilidad de ejecución del viaje dentro de los 30 días sucesivos, esa causa de imposibilidad de ejecución. O sea, una vez que cese la causa que impidió el viaje, tengo 30 días para comunicarlo al organizador. La naturaleza de este término, de este plazo, no quedó clara. No tiene una disposición análoga o similar en el Código de Turismo, que fue la norma, como habíamos dicho, de transposición de contenido de la directiva. Por tanto, no se sabía qué consecuencias va a tener, o no se sabía exactamente qué consecuencias va a tener la infracción o la inobservancia de este término, de este plazo, si va a conllevar a la caducidad del derecho a reembolso o a la extinción del derecho a reembolso si es un plazo o un término de prescripción. Y bueno, si vamos a la normativa del Código Civil como normativa complementaria, pues evidentemente estas pudieran ser las consecuencias, pero serían consecuencias que no serían favorables o las más favorables en función de la protección de los derechos de los viajeros. De cualquier manera, habría que ver cómo se pronuncian los tribunales ordinarios italianos si se presenta un caso en cuanto a la reclamación por inobservancia de este derecho. Nosotros, ¿qué sugerimos a los viajeros en su momento, mientras estuvieron en vigor estas disposiciones, que lo comunicaran dentro de ese plazo y que, aunque no establece la forma escrita, que lo hicieran de forma escrita para que tuvieran un medio de prueba de que cumplieron con esta obligación que les correspondía? Todo esto que generó un boomerang de reclamaciones por parte de los viajeros, generó que las organizaciones de protección de los consumidores, en el caso de Italia Codacom, presentaran una denuncia contra determinados operadores del sector del turismo ante la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado, precisamente por práctica comercial desleal en aquellos casos en que, si bien la normativa del estado de emergencia italiana colocaba en manos de los operadores del sector la facultad de decidir entre estas tres alternativas: reembolso, bonos con un periodo de validez de 1 año o viaje alternativo, tampoco decía que tenía que ir directamente al bono, sino que podía entrar a una renegociación de los términos del contrato antes de imponer esta como única solución a los viajeros. Para aquellos que así lo hicieron, fueron denunciados ante la Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado. Y en el medio de todo este contexto, la Unión Europea, que además hay centros de consumidor en cada uno de la Unión Europea, en cada uno de los Estados miembros, pues estos dijeron, bueno, ante esto hay que esclarecer este panorama, ¿no? Hay que llamar la atención de los Estados miembros en cuanto al respeto de las garantías y de los derechos que vienen reconocidos dentro del derecho de la Unión Europea. Y primero se pronuncia a través de unas directrices interpretativas sobre los reglamentos de la Unión Europea en materia de derechos de los pasajeros. Dice, ojo, que los reglamentos de la Unión Europea, transporte aéreo, ferroviario y marítimo, en caso de que la cancelación del contrato de transporte provenga del transportista, el pasajero tendrá derecho justamente al reembolso o a un transporte alternativo. Por tanto, en todos aquellos casos donde es el transportista cancelar, procedan al reembolso, y si el viajero acepta, le conceden un bono. Pero si el viajero no lo acepta, no estarían obligados. O sea, los viajeros no estarían obligados a la aceptación de ese bono, sino que tendrían derecho a reembolso. Esto enalteció el debate. Fue como que se le puso un poquito más de agua al fuego, en el sentido de que
ante estas directrices, ¿qué hicieron los viajeros? Dijeron, de los viajes combinados, que habían contratado al interno del viaje combinado un contrato de transporte aéreo. Dijeron, pues voy a reclamarle directamente a la aerolínea que me reembolse, porque en definitiva, por la vía del contrato de viaje combinado, tengo que esperar a que cada uno de los prestadores de servicios reembolsen al organizador, y luego el organizador entonces tiene un plazo que ya no es de 14 días para reembolsarme a mí. ¿Y qué hicieron? Pues trataron de reclamar directamente a las aerolíneas. Esta es una situación que no, tratando de acortar lo que era la cadena de reembolso y de obtener su dinero de vuelta lo antes posible, sin tener que esperar un año en el caso de España, si era el organizador el que cancelaba, y sin tener en el caso de Italia que esperar los 60 días. O en el caso de España, que fuera el viajero el que efectivamente cancelara el viaje, pues bueno, tampoco tener que esperar a que recibieran estos reembolsos y pasaran los 60 días. Tratando de acortar los tiempos y las cadenas de devoluciones, que dijeron, pues vamos contra la aerolínea. Sin embargo, con una situación similar a esta se pronunció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de 2019, donde dice que cuando el transporte forma parte del contrato de viaje combinado, que no siempre el transporte debe formar parte del contrato de viaje combinado, puede o no puede estar comprendido, pero en aquellos casos en que el transporte forma parte del contrato de viaje combinado, pues los pasajeros no pueden reclamar a la aerolínea el reembolso del ticket o del billete aéreo o del pasaje, sino que lo tienen que reclamar al organizador. Y que la protección que reconoce la Directiva 2302 en cuanto a la constitución de un fondo para hacer frente a los reembolsos por los servicios no prestados en casos de insolvencia es una garantía de protección suficiente de los derechos de los viajeros pasajeros, y consecuentemente no pueden reclamar a la aerolínea, sino que deben reclamar al organizador. Teniendo en cuenta esta sentencia que se dictó antes de la pandemia, y llevándola o extrapolándola aquí a la situación de la pandemia, pues tampoco procedía que los viajeros reclamaran directamente a las aerolíneas. Y las aerolíneas que les reembolsaron directamente a los viajeros, pues debían cooperar con los organizadores y ponerlos en conocimiento de los organizadores de los viajes, en función de evitar conflictos entre ellos mismos en el ámbito interno de su relación contractual. Frente a todo este complejo escenario, panorama, pues en mayo se pronuncia la recomendación de la Unión Europea 468 de 2020, y en esta recomendación la Unión dice, ojo, que también para el caso de los viajes combinados respetemos los presupuestos, los derechos y las garantías que reconoce el derecho de la Unión Europea y la Directiva 2302, y recordemos que los viajeros van a tener derecho a reembolso dentro de un plazo de 14 días. La alternativa del bono o de un viaje alternativo tiene que pasar por la aceptación del viajero y no debe pasar por la imposición por parte de los operadores del sector. Ojo, operadores del sector, sean inteligentes, crean vouchers o creen bonos más atractivos que se puedan utilizar para otros servicios turísticos, que a lo mejor sean por un importe superior a aquello que ha pagado el viajero, de manera que con estos incentivos el viajero se vea motivado a aceptar voluntariamente el bono y no pase, pero lo que no podía pasar era que continuara imponiéndose el bono como solución a los viajeros. Habla también de la cesión y dice, sí, favorecer la cesión de los bonos a otros viajeros diferentes de manera gratuita, excepto que los prestadores de servicios cobren algún coste adicional por la cesión del bono a los organizadores de los viajes. Y llama la atención de los estados, convocándolas a crear fondos institucionales o fondos de ayudas económicas que permitan respaldar financieramente el reembolso de cada uno de estos bonos. Bueno, después de esta recomendación en mayo, el 13 de mayo del 2020, ¿qué aconteció? Estados como España, porque después de la recomendación la Unión Europea libró una comunicación a los 27 Estados miembros y le dijeron, ojo, que lo que está llegando, la información que está teniendo la Unión Europea a través de su centro de consumo, es que hay una restricción de los derechos de los viajeros, de los derechos reconocidos con carácter imperativo en la directiva, y hay una abierta contraposición con el derecho de la Unión Europea. Por tanto, los convocamos a la modificación de sus disposiciones nacionales y a su adecuación de acuerdo con los parámetros del derecho de la Unión Europea. Después de esta comunicación, estados como el español modificaron el artículo 36.4. ¿En qué sentido? Pues bueno, en primer lugar, colocaron en manos de los viajeros la facultad de decidir si efectivamente
aceptaban el bonus o si preferían obtener el reembolso. Ahora, continúa manteniendo la modificación del artículo 36.4 que el reembolso en definitiva lo obtendrá una vez que haya vencido el año de vigencia del bono si no ha sido utilizado. O sea que aun cuando es facultad del viajero hoy aceptar si efectivamente acepto el bono o acepto el reembolso, tiene que tener claro que en el caso en el que acepte el bono, para obtener el reembolso de este bono no utilizado, tiene que esperar al vencimiento del término de validez del bono. O de lo contrario, tiene que ir directamente a solicitar el reembolso, y en este caso entonces se acortó de nuevo el plazo y se reajustó a las indicaciones o a la preceptiva de la directiva 2302 y de las normas nacionales de transposición de esa directiva. O sea, se llevó a 14 días. De manera que si hoy el viajero en España dice no, lo que quiero es mi reembolso, pues tiene derecho a reembolso en 14 días. Pero si opta por el bono, tiene que esperar al vencimiento de la validez de ese bono, al vencimiento de la validez del año, y si en ese año no fue utilizado, entonces tendrá derecho al reembolso dentro de los 14 días. ¿Qué otra cosa se le ha cuestionado? Bueno, a esta modificación es que en definitiva no se aplica con carácter retroactivo. Por tanto, aquellos que recibieron los bonos, aquellos viajeros como única solución impuesta por los operadores del sector, no se ven amparados por esta modificación y sin embargo sus derechos también fueron vulnerados por las disposiciones del estado de alarma. Y lo otro es que continúa a decir que efectivamente estos bonos tienen que tener un respaldo financiero, pero no dice cómo se va a garantizar ese respaldo financiero. Aquí hay un sector amplio de la doctrina que considera que no hacía falta, porque ya los operadores del sector tienen la obligación de tener un fondo de garantía, un aseguramiento, una garantía para los casos de insolvencia, poder hacer frente al reembolso de los servicios no prestados, y que con ello sería suficiente. Otro sector de la doctrina no considera que sea suficiente, considera que este fondo pudiera resultar insuficiente a partir del boomerang de cancelaciones que pudiera estar por venir y a partir del número elevado de bonos que ya han sido concedidos, y que consecuentemente hacía falta la constitución de un fondo estatal de ayuda o expresamente prever que estos bonos van a estar respaldados por este fondo previsto para los casos de insolvencia. En el caso del derecho italiano, pues bueno, no se colocó en manos del viajero en ningún momento la posibilidad de aceptar el bonus o el reembolso o el transporte o el viaje alternativo. Continuó siendo, después de la modificación, colocada esta facultad en manos de los operadores del sector, pero la disposición tenía un ámbito temporal delimitado, o sea, su validez temporal estaba delimitada para los contratos que habían sido concertados de marzo a septiembre del 2020 y que los viajeros hubiesen solicitado la resolución de esos contratos antes del 30 de julio del 2020. En este caso, lo que sí hizo el Estado italiano fue especificar que una vez vencido el periodo de validez del bono, que se amplió a 1 año y medio, con la modificación, o sea, habría que esperar 1 año y medio, tendría derecho al reembolso el viajero, que inicialmente no había estado previsto al reembolso. O sea, inicialmente, ¿qué dijo Italia? Te concedo un bono por 1 año, pero no decía si pasado el periodo de validez del año usted iba a tener derecho al reembolso si no había utilizado ese bono, y por tanto se aplicaban las disposiciones ordinarias que conllevaba todo el tema de la penalización por el desistimiento y por la recolocación de los servicios en el mercado. Ahora, ¿qué hace? Dice, bueno, extiendo la validez del bono 1 año y medio, y si en ese año y medio usted no solicita, no utiliza el bono ni para un servicio turístico diverso ni para ese viaje en concreto, pues entonces se procederá al reembolso. De cualquier manera, tendrías que esperar el año para obtener el reembolso, y a diferencia de la modificación que hizo el Estado español, no dio la posibilidad a los viajeros de decidir entre una solución u otra, lo continuó dejando en el ámbito dispositivo de los operadores del sector. Tampoco en el caso de Italia se aplica estas disposiciones con carácter retroactivo para todos aquellos que recibieron la imposición de los bonos como única solución alternativa, y en el caso de Italia sí es importante decir que se constituyó, o la norma habla de la constitución de un fondo para ayudar a los operadores del sector o garantizar los reembolsos de estos títulos, de estos bonos,
una vez vencido el periodo de validez si no han sido utilizados. O sea que a diferencia de la disposición de española, aquí sí se constituyó este fondo para garantizar el reembolso o para ayudar o complementar al reembolso de estos bonos. Tenemos que decir que en este escenario conflictivo no todos los operadores del sector han asumido una posición abusiva. Muchos han pasado por la técnica por la estrategia de garantizar la seguridad, la confianza de sus viajeros, de mantener un comportamiento responsable y ético en la gestión de esta crisis, y han renegociado los términos de contratos con sus viajeros garantizando soluciones alternativas. Y en este caso, desde mi experiencia, TUT 2000 América Latina ha trabajado una política de cancelación flexible, respetuosa de los derechos de los viajeros, ha tratado de evitar insatisfacciones por parte de los viajeros, que al final son la garantía del desarrollo de la empresa. Y es un caso puntual, o sea, es un caso importante porque justamente los contratos que venden van a tener su ejecución o la prestación de los servicios fuera de la Unión Europea en todo lo que es el ámbito de Centroamérica y de Sudamérica. Creo que este es un momento en el cual la empatía con nuestros viajeros y las empatías de los viajeros con los operadores del sector y de todos los seres humanos es la pieza clave para disminuir el nivel de conflictividad y entre todos lograr soluciones de un modo pacífico, de un modo amigable, poder componer nuestras disputas y buscar soluciones intermedias que puedan satisfacer los intereses de todos. De ahí que es importante también entrar a ver las cuestiones que puedan derivar de la ley aplicable, porque ya una vez que existe un conflicto tenemos que entonces definir, ir al contrato y ver cuál era la ley aplicable al contrato y cuál sería el foro competente para solucionar ese conflicto. Si no logramos hacerlo en un ámbito extraoficial a través de los official managers o de los office managers, que serían las oficinas de resolución de controversias o los responsables de negociar los términos de contrato y resolver las controversias al interno de cada uno de los operadores del sector del turismo con los viajeros, que son los primeros que dan la respuesta a los viajeros de cuáles son las soluciones con las cuales pueden contar. Por ahí parte todo. Si en ese ámbito interno no se logran resolver las controversias, pues entonces iríamos o a la justicia alternativa o a los tribunales. Y ya aquí sería importante entrar a perfilar cuestiones sobre la ley aplicable. Bueno, pues en cuanto a la ley aplicable, tenemos que decir que Italia expresamente previó que todas estas disposiciones del estado de emergencia van a tener la naturaleza de normas de aplicación necesarias, o sea, leyes policía, y por tanto se aplican a los viajes nacionales e internacionales, así expresamente lo previó, con independencia de cualquiera que sea la ley aplicable al contrato, en virtud del artículo 9 del Reglamento Roma 1. En el caso de España no se hizo un pronunciamiento similar al respecto. Por tanto, habría que pasar por el régimen jurídico general primero del contrato y entrar a ver si estas disposiciones reúnen las condiciones para ser consideradas normas policía o normas de aplicación necesaria o no en virtud del reglamento Roma 1. Como habíamos enunciado, la directiva 2302 se complementa con el reglamento Roma 1 y se complementa con el reglamento Roma 1 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, justamente porque la directiva no prevé las disposiciones sobre la ley aplicable a los contratos de viajes combinados, excepto en los casos de insolvencia y de responsabilidad. De manera que si vamos al reglamento Roma 1, en principio las partes tienen una autonomía de la voluntad para elegir la ley aplicable al contrato, pero no es una autonomía de la voluntad sin límites, es una autonomía de la voluntad siendo clasificados los contratos de viajes combinados como contratos de consumo al amparo de este reglamento, pues entonces tiene como límite las normas imperativas del estado donde resida el consumidor. Y dentro de este caso, si es un consumidor que reside al interno de la Unión Europea, pues tendría como límite
las normas imperativas de la Directiva 2302. De manera que inicialmente habría que hacer una comparación entre la ley elegida por las partes y las normas imperativas del estado de residencia del consumidor para poder decir cuál es la ley más favorable, y en virtud de ello, de esta comparación, entonces aplicar la ley más favorable a la protección de los derechos del consumidor. Aquí merece una mención aparte que la directiva habla de viajero y no habla ni de turista consumidor ni de consumidor. Y esto presupone una ampliación del ámbito jurídico o del ámbito subjetivo, porque habla también no solamente de aquellos que realizan los viajes, aquellas personas físicas que realizan los viajes por motivos de ocio, por motivos de turismo, sino también de los profesionales o empresarios que realizan viajes de negocio o viajes vinculados a su actividad profesional. Y esto presupone una ampliación del ámbito subjetivo jurídico de lo que sería la noción de la parte contratante débil del contrato, que no responde a la definición tradicional o en sentido estricto de lo que se considera o de lo que ha sido definido como consumidor en otros actos legislativos de la Unión Europea, que trae como consecuencia que se esté debatiendo otro aspecto. A estos viajeros de negocio les sería aplicable el Reglamento Roma I y todos los actos legislativos de la Unión Europea en materia de protección de los consumidores, o estos viajeros de los cuales habla la directiva junto a los consumidores tradicionales merecen una protección aparte e irían por los cánones de los sujetos profesionales. ¿Qué protección o qué norma aplicar a estos viajeros? Hasta aquí el sector mayoritario, voces autorizadas o prestigiosas en esta materia consideran que sí, que se le aplicarían las normas relativas a la protección de los consumidores, porque justamente considerando de la directiva hace referencia a que si bien realizan viajes profesionales o asociados a su actividad profesional, utilizan canales de adquisición de los servicios similares a los que utilizan los consumidores tradicionales. Y se sostiene, con lo cual estoy de acuerdo, que esta directiva marca un punto, un nuevo horizonte en el cual la Unión Europea quizás comience a abrir sus fronteras a una concepción más amplia de lo que es la protección de la parte contratante débil, que no responde exclusivamente a lo que es la protección del consumidor, entendido en sentido estricto como la persona que contrata los servicios por motivos ajenos a su profesión o actividad profesional. Hecho esta matización y teniendo en cuenta que en todos los pronunciamientos que ha hecho, directrices y recomendaciones que ha hecho y declaraciones con comunicados oficiales que se han hecho de la Comisión Europea y de la Unión Europea durante esta emergencia sanitaria, no se ha hecho una distinción a que los viajes de negocios quedan excluidos dentro del marco de protección de los consumidores, marco jurídico que reconoce el derecho de la Unión Europea a los consumidores en sentido general, pues entonces podríamos plantear que efectivamente el Reglamento Roma I también se aplicaría a los viajeros de negocio o a aquellos que realicen viajes por motivos de su actividad profesional. Retomando el tema inicial, la elección de la ley por parte de las partes contratantes con límites en las normas imperativas del estado de residencia habitual del consumidor y haciendo una comparación entre estos dos bloques de disposiciones para determinar la ley más favorable al consumidor sería el punto de partida. Ahora, en el caso de España, que no ha dicho estas disposiciones del estado de alarma son normas policía, ¿cómo entonces entrarían en juego estas normas? ¿En qué supuesto se aplicaría el Real Decreto, el artículo 36 del Real Decreto modificado en junio del 2020, en los términos que han sido expuestos? ¿Cuándo entraría en juego? ¿Cuándo y cómo aplicarlo? Pues bueno, en primer lugar, si las partes contratantes han elegido como ley aplicable la ley española. Si han elegido como ley aplicable la ley española, pues entonces se aplicaría la ley española. Y dentro de la ley española tenemos las normas de transposición de la Directiva 2302, la Ley General de Consumidores y Usuarios, como ya habíamos anunciado, y tendríamos por otro lado la normativa del estado de emergencia. Y habría que ver cómo se resolvería esta contraposición. Si el carácter de normas policía de estas leyes, o considerando que esta normativa del estado de alarma tiene un carácter de norma positiva, justificaría que vaya en contraposición con la Directiva 2302.
o si por tener el carácter de norma policía en un reglamento que es de aplicación directa, estaría por encima jerárquicamente de la Directiva 2302. En definitiva, para resolver esta contraposición entre ambas disposiciones, a las cuales reconduciría el concepto ley aplicable, la ley española, al contrato. Luego, si las partes o una de las partes o el viajero puede ser un colombiano que reside habitualmente en España, entonces ¿cuál sería la ley aplicable? Bueno, pues la norma imperativa del estado donde reside el consumidor. O en el caso en el que este mismo colombiano que reside en España ha pactado como ley aplicable la ley de un tercer estado. Pensemos en la ley colombiana. Pues en este caso, entonces entraría en juego que ha elegido una ley de un tercer estado que lo permite el reglamento de Roma I por su concepción universal que permite la aplicación de la ley de un tercer estado, que en este caso sería la ley colombiana. Pero habremos dicho que esta elección de la ley no es una elección ilimitada, sino que tiene como límite las normas imperativas del estado donde el consumidor reside. Si este colombiano reside habitualmente en España, pues entonces entran en juego las normas imperativas del estado español. Y dentro de esas normas imperativas del estado español tenemos la Directiva 2302, pero también tenemos entonces las disposiciones legislativas que se han adoptado durante la emergencia sanitaria, de nuevo en el escenario anterior en contraposición. Un sector de la doctrina considera que para resolver este escenario se estaría hablando de una prevalencia de las normas del estado de emergencia. O sea, en primer lugar, porque serían una normativa especial en comparación con las disposiciones ordinarias que regulan la materia. En segundo lugar, porque tendrían la condición de normas policías y consecuentemente son normas que vienen a garantizar los intereses públicos en una determinada organización económica y social, y son intereses que evidentemente están en juego hoy con el desarrollo de la pandemia. Y que hacer normas policías pues se aplicarían cualquiera que sea, por encima de cualquiera que fuera la ley aplicable al contrato, y con ello quedaría resuelto en alguna medida esta contraposición. Ahora, lo cierto es que habría que ver qué sucedería si se llegara a interponer la cuestión prejudicial por parte de aquellos consumidores o de aquellos viajeros, más que consumidores, de aquellos viajeros que han recibido como imposición solamente los bonos, y si llegaran a interponer la cuestión prejudicial ante los jueces ordinarios para ser tramitado o resuelto por el tribunal, o sea, para ser tramitado por los jueces ordinarios y ser resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habría que ver cómo se pronunciaría el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en este ámbito. Indudablemente extremadamente complejo. Ahora, con relación a este escenario, bueno, pues tenemos que ver que hay dos pilares básicos. Uno es garantizar el acceso a la justicia sobre todo de los viajeros, que ya hemos visto que el hecho de asumir un viaje, sobre todo un viaje internacional, tiene determinadas condiciones que acentúan la posición de debilidad del viajero. Segundo, garantizar una tutela efectiva de los derechos que han sido pactados en el contrato y que han sido reconocidos en las normas con carácter imperativo o indisponibles a estos viajeros. Y frente a este escenario de conflictual que hemos descrito, en el cual no solamente se ponen de manifiesto las controversias entre viajeros y operadores del sector del turismo, sino entre los propios operadores del sector del turismo, que también se encuentran en crisis en virtud de los reembolsos y de las relaciones contractuales entre ellos, pues entonces en la cúspide del paradigma y como esperanza nace la justicia alternativa. Nace la justicia alternativa como, o los medios alternativos de resolución de controversias como los cauces o instrumentos idóneos para alcanzar una tutela pronta, efectiva, rápida, flexible y más económica de los derechos, ya sea en el ámbito comercial o contractual entre los propios empresarios de turismo, como frente a los viajeros, que serían la parte débil de la relación contractual. Y a ello hace referencia la Directiva 2302 en su artículo 7, inciso G, cuando, como ya habíamos apuntado, incluye dentro del contenido del contrato la información relativa a los medios extrajudiciales para la resolución de controversias, y que se complementa con el reglamento 524 de 2013 sobre la resolución de controversias online, que hoy sería un instrumento idóneo, pero que presenta determinadas limitaciones al momento de su implementación práctica o su utilización práctica por parte de los viajeros, justamente por la accesibilidad a la terminología del formulario para la reclamación,
y el procedimiento que habría que complementar de manera en línea, pero que bueno, esto también daría trigo para una nueva conferencia. En definitiva, lo que queremos apuntar es que hoy deberíamos utilizar y potenciar todos aquellos instrumentos que den paso a una justicia alternativa que permita garantizar la tutela de los derechos, que permita sobreponernos o saltar los obstáculos que presenta la justicia paradigmática tradicional en el sentido de los costes, duraciones del proceso, formalidades, y que permita a los viajeros saber que tienen un cauce que les garantiza una tutela efectiva y pronta de sus derechos y que no van a sufrir la impunidad frente a la violación o infracción de los derechos previamente pactados en el contrato o reconocidos en normas de carácter indisponible. Sobre este punto también potencia la utilización de la justicia alternativa, el Tourist Project, esta convención de proyectos que se está evaluando en la conferencia de La Haya, que ha impulsado Brasil y que tiene un carácter multilateral o absolutamente internacional. Por tanto, sería un instrumento idóneo a los efectos de poder garantizar esta tutela efectiva de la cual hemos hablado para nuestros viajeros. Mirando hacia el futuro, veamos que la Organización Mundial del Turismo ha publicado este análisis anual y se prevé por parte de los expertos que el turismo internacional recupere los niveles de antes de la pandemia, aquellos niveles que vimos en el año 2019, más o menos para el año 2023 o 2024. Por tanto, mientras hacemos frente a esta pandemia que no respeta los confines nacionales y a la cual todavía no se le ve un fin, la recuperación del sector de los viajes y del sector del turismo se pospondrá en el tiempo, la crisis se agudizará, los conflictos seguirán agudizándose si no asumimos una postura correcta y si el derecho no entra a jugar el papel que le corresponde para garantizar una protección internacional de los viajeros y de sus derechos, garantizar una cooperación entre los estados, entre los sectores públicos y privados, buscar uniformidad en las soluciones y una perspectiva global para hacer frente a las situaciones de emergencia y garantizar los derechos de los viajeros en estas situaciones de emergencia, potenciar el acceso a la justicia, incluido y sobre todo diría yo la justicia alternativa, y prever un reinicio, un nuevo comienzo en términos de sostenibilidad, de digitalización. Y a todo ello, aparte de estos puntos, se ha referido justamente a las directrices globales de la Organización Mundial del Turismo para el renacer del turismo en la época post-pandemia. Nada, solamente agradecer vuestra atención, agradecer una vez más a Uniacademia la invitación a participar en este ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales. Espero que esta conferencia pueda servirles de ayuda y espero también que tengamos en cuenta que esta frase con la cual concluimos, que si no está en nuestras manos cambiar una situación que nos produce dolor, siempre podremos escoger la actitud con la que afrontemos ese sufrimiento. Esta frase, ¿qué quiere decir? Que si hoy estamos todos afectados por la pandemia, por la crisis económica, social y sanitaria que ha generado, pues siempre podemos escoger dentro de todo ello la mejor de las soluciones, tratar de resolver los conflictos de la mejor manera posible, tratar de buscar soluciones intermedias y tener empatía entre nosotros los seres humanos para buscar soluciones viables. A los viajeros les recomendamos leer las informaciones, buscar canales de información oficiales, entrar en contacto con los operadores del sector del turismo, que son los que mejor les pueden garantizar un asesoramiento y una información clara y transparente, entrar en negociaciones y no en litigio, buscar soluciones intermedias y tener una mente abierta. A los operadores del sector del turismo les recomendamos suministrar información clara, precisa y transparente en un modo accesible, eliminar las trabas burocráticas, buscar políticas de cancelación flexibles y respetuosas de los derechos de los viajeros, fomentar la protección de sus derechos y respetarlos sobre todo en momentos de crisis, porque solamente conservando la confianza de nuestros viajeros estamos conservando y garantizando el futuro de nuestras empresas y el futuro y desarrollo del sector de los viajes, dentro de los cuales se inscriben los viajes combinados. Agradezco una vez más a Uniacademia, agradezco a TUR 2000 América Latina la colaboración, agradezco a ambas universidades, incluyendo la Universidad de La Habana, ya sea la Universidad de Valencia
Ciencias y la Universidad de Camerino la colaboración para los resultados de esta investigación, y quedo a vuestra disposición para cualquier colaboración de futuro, cualquier pregunta, cualquier asesoramiento, suministro de información o absolutamente a vuestra disposición para lo que pueda resultar de interés. Muchísimas gracias.